de una vez la grabación. Ya di, pues, bastante tiempillo, pero parece que hoy no se nos va a conectar mucha gente. Me imagino que ya por estar llegando al final. Pero bueno, bienvenidos entonces ya oficialmente a la sesión virtual del día de hoy, martes primero. Entonces, pues bueno, nuevamente, ¿verdad? Estamos en la misma situación que las veces pasadas, que tuvimos que correr a lo largo de los temas. Entonces ya en teoría hemos visto toda la materia, pero nos quedan todavía estas sesiones que las podemos usar para practicar. Entonces, bueno, la vez pasada yo les decía que si tenían algunas dudas específicas sobre algún tema o algo que las pudieran traer y con mucho gusto las podemos repasar. Si no, entonces podemos también ponernos a ver ejemplos que no hayamos visto, como estos que tenemos acá. Y bueno, podríamos también hacer ejercicios, podría enseñarles ejemplos viejos y que funcionaban en un solo algoritmo y transformar estos a usos con subprocesos o incluso, pues no sé, nos podríamos poner ahí a improvisar con algún tipo de algoritmo. Hola Mish, buenas noches, bienvenida. Ok, entonces comienzo como siempre preguntando, ¿tienen alguna duda en específico o algo sobre lo que ya hemos visto antes o sugerencias sobre qué les gustaría ver o hacer? Si no hay nada, pues yo puedo, se me ocurre que podríamos volver a estos ejemplos, aunque son bastante sencillos de sus procesos. Eh, Aquí, va, aquí, esto no recuerdo si que me parece que no lo vimos, ¿verdad? El del factorial. mm, Este es uno que trabaja con una matriz. Ok, no sé si alguien me está escribiendo. Si alguien me está escribiendo, porfa, levánteme la mano para saber si no. Ok. Eh, bueno, y si no hay dudas, entonces supongo podríamos ver estos ejemplillos viejos. Entonces, o bueno, no viejos, sino de temas anteriores que tuvimos que brincarnos para no, bueno, por tiempo, por tener que ver todos los temas antes de las entregas de los proyectos. Entonces, bueno, este es un ejemplo bastante sencillo. Vean que tiene nada más un algoritmo principal chiquitito y un subproceso. Van a notar, sin embargo, quizá una diferencia a como habíamos venido trabajando antes. Y la diferencia es que el algoritmo principal está aquí abajo. Es decir, si recordarán, ¿verdad? Por lo general, cuando trabajamos, teníamos acá el algoritmo principal, ¿verdad? Y aquí vamos escribiendo las instrucciones, bla, 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 bla. Como digamos, es más, abramos este de acá, el primero que vimos, si recordarán, ¿verdad? Aquí teníamos el algoritmo principal, aquí teníamos el subproceso, que lo que hacía era llamar esa impresión. Pero acá, vean que el algoritmo principal sale hasta aquí abajo y los subprocesos los pusimos aquí arriba. ¿Funcionará? Claro que sí funciona. Vean que si yo lo ejecuto, ahorita vemos qué hay por dentro, pero vean que si yo lo ejecuto, es como aquel algoritmo, de hecho, que ya habíamos visto uno de factorial que trabajaba con un solo subproceso. Ahora lo estaríamos implementando, perdón, un algoritmo que trabaja con un solo algoritmo como tal, con el principal y calcular el factorial. Ahora entonces lo estaríamos trabajando
en su proceso. Entonces, digamos, si yo llego y meto el factorial de 6, hagámoslo un poco más grande, ahí está, el factorial de 6 es 720. Dicho y hecho, si yo agarro acá la calculadora, vamos a hacer esto acá, y yo hago 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6, ahí está, 720, que sería el factorial. Entonces, a esto, vean que no hay diferencia. Tengámoslo en ejecución un momento para que vean. No hay diferencia si yo escribo mis subprocesos antes o después del algoritmo principal. Véanlo acá, lo moví para abajo como normalmente lo teníamos y vean que aún así no se me cayó el programa. Me funcionó exactamente igual. Entonces, básicamente esto era para ejemplificar que ustedes pueden escribir sus subprocesos tanto antes como después del algoritmo principal. La única, digámosle, o el único, digámosle, requisito que se necesita es, por supuesto, que si es un subproceso y entonces es un subalgoritmo aparte, por así decirlo, que puede ser invocado desde cualquier otro, entonces que esté escrito fuera del algoritmo principal. Ese es básicamente el único como que requisito que se tiene. Y bueno, por supuesto que se esté declarando con su sintaxis adecuada, que inicien con la palabra reservada a su proceso o función o subalgoritmo, que acabe con fin subproceso o fin función o fin subalgoritmo, que le declaren las variables parámetros que van a necesitar recibir, que si es una función y no sencillamente un procedimiento, entonces que declaren la variable de retorno. Este no tiene variable de retorno, pero igual. Pero antes o después no importa. ¿Cuál es mejor? Ninguna. Eso es preferencia personal. La mayoría de las veces siempre me preguntan, ¿pero es mejor que yo los escriba antes o los escriba después? ¿Qué se prefiere hacer? Vieran que depende mucho del programador. Hay programadores que prefieren escribir primero los subprocesos. Me imagino yo que la razón por la cual, y digo me imagino porque yo prefiero escribirlos después, pero nuevamente es cuestión de preferencia, porque yo lo prefiero hacer así, no tienen que hacerlo igual. Pero bueno, mi preferencia es así porque a mí me gusta, perdón, me imagino que hay gente que prefiere hacerlo así porque pueden leer primero qué hace cada subproceso y cómo funciona y luego entonces entran en el algoritmo principal y ven el algoritmo principal. En lo personal, yo prefiero hacerlo al revés. Yo prefiero estar poniendo el subproceso aquí al final porque bueno, yo siento, nuevamente en mi opinión personal, no puedo terminar de remarcar eso lo suficiente porque no quiero que piensen que esto es mejor, sino que en mi opinión. A mí me gusta poder ver la lógica general del algoritmo, digámosle la parte como principal, ¿cómo decirlo? Yo siento que es como cuando uno abre un libro por primera vez y ve como el índice y la tabla de contenidos y todo. Entonces yo aquí, digamos, puedo ver la lógica principal primero y si los subprocesos están declarados con un nombre lo suficientemente claros, que eso siempre debería ser una prioridad para todo programador, como digamos acá calc factorial, para mí es bastante intuitivo que calc factorial es un subproceso que lo que va a hacer es calcular el número factorial a raíz de la variable num. Entonces, ya leyendo yo el algoritmo principal, puedo irme, si en algún momento yo no sé qué hace un subproceso o tengo curiosidad de saber específicamente qué hace, yo puedo bajar y lo puedo buscar en la lista de subprocesos. Nuevamente, esa es mi opinión. Hay personas que prefieren poner todos los subprocesos primero y ya saben que si quieren ver el algoritmo principal, lo que hacen es bajar hasta abajo y encontrarlo. Bueno, viendo ya la lógica de cómo funciona este algoritmo, si recuerdan cómo funcionaba el anterior, van a ver que en realidad no es muy diferente. Digamos, en el algoritmo principal tenemos acá que definimos num como entero, le decimos al usuario que digite el número para el cual para el cual calcular el factorial y ese número lo tiramos como parámetro
a la función, o bueno, el subproceso en realidad, porque no es una función, calc factorial. Venga entonces calc factorial, recibe ese parámetro como x, pero lo recibe por valor. ¿Por qué? Porque estamos tirándole una variable entera normal y no le estamos definiendo de qué manera recibirlo, que lo reciba por defecto. Y recuerden que el por defecto de las variables normales, es decir, que no tienen más de una dimensión, se recibe como por valor. Ok, sí, perdonen, es que por un momento me quedó la duda de si había iniciado bien la grabación. No sé si me fijé bien, pero sí, sí, para que no nos vuelva a pasar lo que nos pasó en la primera sesión, que hubo problemillas ahí. Okay. Entonces, vean que ya aquí dentro del subproceso yo defino variables nuevas. Recuerden que estas son variables temporales exclusivas del subproceso completamente. Se llaman factorial e inicio, ambas como real. Tenemos que factorial lo inicializo en 1 y hace un recorrido de inicio obteniendo un valor de 1 hasta x con paso 1 a ser. Factorial recibe factorial multiplicado por inicio. Vean que entonces luego llega y me escribe el factorial de x es factorial. Y por eso es que tenemos la impresión. Nuevamente, ¿verdad? Esto lo hicimos como un subproceso que escribe y reporta. Recuerden que hay una diferencia entre un subproceso procedimiento y una función. Si yo les dijera a ustedes que yo quiero transformar esto en una función, que yo quiero que mi algoritmo funcione exactamente igual a como me está funcionando, pero yo quiero que funcione como una función en vez de un subproceso, ¿cómo lo harían ustedes? No tienen que escribírmelo todo, nada más díganme ahí como los lineamientos generales, qué modificaciones habría que hacer. Richard me dice que ninguna. No, sí habría que hacer una, porque recuerden que, ok, aquí me está funcionando como subproceso, ¿verdad? La lógica está bien, pero recuerden que este subproceso no es una función, es un procedimiento. ¿Por qué? Porque si recordarán la diferencia entre un proceso y un procedimiento y una función, es que el procedimiento no retorna ningún valor. Vean que calc factorial aquí recibe x y trabaja con x y eso es todo. Vean que yo aquí tengo la llamada calc factorial sola. Pero una función me da un valor de retorno, como la función azar de psint. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿recuerdan qué era lo que había que hacer? Ahora me dice copio y pego su proceso y cambio X. No, X no hay que cambiarlo. Y el subproceso no sabría dónde, ojo, ¿verdad? No les estoy, bueno, por si acaso, ojo, no les estoy diciendo, ¿verdad? Que es incluir el subproceso dentro del algoritmo principal. Lo que quiero es que me funcione, o sea, yo quiero modificar este algoritmo entero, ¿verdad? No solo el principal, todo mi archivo, para que calc factorial sea una función, no un procedimiento. Mish me dice pasar parámetros por referencia. Mm, no necesariamente, por la manera en la que está construido, no sería tan necesario que X estuviera pasando por referencia. Richard me dice ponerle una variable de retorno. Ahí está. Eso es un comienzo. Entonces, recuerden que para yo convertir un procedimiento en un subproceso, yo tengo que declarar una variable de retorno. Pongámosle retorno para que sea bien evidente qué es lo que hace. Recuerden que tenemos que definir
retorno como, no, de hecho, no, sí, entero, porque igual factorial no debería darnos un número real. Ok, lo definimos como entero. Y entonces podemos de hecho aquí trabajar de varias formas. Podemos darle al retorno el valor de factorial. Bueno, en este algoritmo tenemos con mayúsculas. Personalmente no me gusta, yo prefiero las variables en minúscula, pero época distinta, supongo. Ok, entonces, vean que el retorno recibe... no, perdón, ya me acordé en que había quedado. Podemos estarle asignando al retorno el valor de factorial al final, pero vean que no es necesario, vean que el retorno perfectamente nos, ¿cómo se llama? Nos reemplaza el funcionamiento que estaba desempeñando factorial. Entonces podemos hacer dos cosas. Podemos eliminar factorial del algoritmo completamente y reemplazarlo por retorno, o podemos regresar un paso atrás, hacer esto, y decimos que nuestra variable de retorno es factorial. Vean que funciona exactamente igual. ¿Por qué? Porque recuerden que la variable retorno es sencillamente una variable que el subproceso va a estar retornando. No necesita tener el nombre de retorno, recuerden. Entonces vean que acá la lógica no se ve alterada. El único problema que me va a estar dando acá psaint, vean que me va a tirar error. ¿Ve? Mira, acá vacilón, ya no tira error psaint. Ok. Antes psaint tiraba error cuando uno intentaba ejecutar una función sin que hacer con el valor de retorno. Ahora no, aparentemente ahora emula mejor un lenguaje de computación porque muchos hacen eso. Muchos les van a decir que esto es un error, otros no les van a decir que es un error. Java, digamos, si no me equivoco, no tira error, nada más desperdicia la variable, por así decirlo. Les explico qué está ocurriendo acá. Vean que acá se ejecutó exactamente igual, porque vean que la ejecución es prácticamente igual. Yo nada más estoy definiendo que factorial va a ser una variable mía de retorno. Sin embargo, vean que psint, a pesar de que se ejecutó bien, aquí me dice que hay un pseudo error, por así decirlo, que dice en instancia 1 la función retorna un valor. Debe ser parte de una expresión, calcula factorial. Bueno, calc factorial. Lo que está pasando acá es que yo le estoy tirando x para que me haga el cálculo como siempre, y vean que acá al final el subproceso igual me reporta el cálculo de factorial, como lo vemos acá. Lo que pasa es que cuando acaba el subproceso, me devuelve factorial con el valor de 720, que lo estuvimos calculando acá. Y una vez que me devuelve el valor de 720, psaint no tiene nada que hacer con ese valor. Entonces, antes yo recuerdo que psaint tiraba un error por eso. Me sorprendió la verdad que no lo hiciera. Pero, bueno, me imagino que eso es ahora lo que está pasando. Ahora está asumiendo que como no hubo ningún error de la lógica, excepto por eso, nada más agarra el valor y lo tira. Pero igual vean que les reporta que eso está mal. Entonces, ¿qué podríamos hacer para corregir eso? Bueno, podríamos quitar el reporte de la función y lo que hacemos es que creamos aquí un nuevo número. Pongámosle factorial igual. Uy, qué curioso, acá no sí lo tengo. Eso debe haber sido que lo modifiqué. Bueno, no importa. Para estar completamente seguros, vamos a modificar acá factorial. Vamos a hacer que factorial sea... opa, no tiene no. Como entero. Y lo que hacemos acá entonces es que la variable factorial de el algoritmo principal le asignamos el resultado. Y ahora sí entonces yo puedo llegar acá y decir escribir.
El factorial de num es factorial. A ver si. Vean lo que ahí está. La diferencia es que ahora el reporte lo hicimos desde el algoritmo principal en vez desde el subproceso. Obtuvimos un valor de retorno que lo estuvimos asignando en factorial y eso fue lo que usamos para el reporte. Entonces, es un ejemplillo bastante simple, la verdad, pero es para ejemplificar mucho. Bueno, aparte de eso que les dije, que el subproceso puede estar en cualquier parte siempre y cuando esté fuera del algoritmo principal, es igual para ejemplificar que ustedes, ¿cómo se llama? A veces a gente le pasa como que se traban pensando rígidamente cómo hacer algo y cómo no hacer algo. Y recuerden que en realidad ustedes casi que pueden hacer cualquier cosa. Bueno, en PSI Int es más limitado lo que pueden hacer, pero mi punto es que tienen muchas posibilidades. Sencillamente tienen que recordar cuáles son como las reglas del juego, por así decirlo. Así es como a mí me gusta verlo. Entonces, digamos, si yo nada más quiero un subproceso que haga lo que tenga que hacer y él me reporte solito, yo lo puedo hacer como lo tenía originalmente. Por el otro lado, si yo necesito recordar para más adelante trabajar con los resultados del subproceso, en este caso el valor del factorial, para yo más adelante trabajarlo, por ejemplo, que luego yo quisiera sacar, no sé, la multiplicación de factorial o quisiera yo saber si el factorial es divisible entre 2, si es par o impar, cosas así. Entonces, ahí quizás sí me sería útil construir mi subproceso como una función para yo estar obteniendo ese valorcillo de retorno y que se me quede aquí guardado en memoria y que no se pierda cuando haya acabado el subproceso. Eh, ¿Qué tal? ¿Alguna dudilla? ¿O vamos bien por el momento? Vamos bien, dice Richard. Ok, excelente. Si alguien me está escribiendo igual, por si acaso, levánteme la mano. Si no, pues continúo. Ok. Nuevamente, bueno, ya se nos integraron más personas, entonces ahora que terminamos con este ejemplo, hago una nueva consulta, digámosle, para ver si alguien tiene como algo en específico que quiera ver. Si no, entonces, pues bueno, yo continúo acá a lo largo de los ejemplos que no nos dio chance de ver. Ustedes dicen. Jared me dice qué es lo que hace ese algoritmo. ¿Cuál algoritmo? Este de acá, el que tenemos aquí. Sí, Jared es un algoritmo que calcula el factorial de un número. Recuerden que, ¿verdad? El factorial lo que es como una función matemática eh, que consiste en la multiplicación de todos los números anteriores hasta llegar al número. Entonces, digamos, una forma matemática de ponerlo es que el factorial de un número n es la multiplicación del factorial de n menos 1 multiplicado por n. Porque eso quiere decir que, digamos, el factorial de 5 es el factorial de 4 multiplicado por 5. Entonces, digamos, por ejemplo, para calcular el factorial de 3, uno lo que hace es 1 por 2 por 3 y eso me va a dar el factorial de 3, que es 6. Para calcular el de 4 es el factorial de 3 multiplicado por 4, el de 5 multiplicado por 5, el de 6 multiplicado por 6.
que es el que estábamos poniendo de ejemplo, 720. Vean que acá yo fui calculando el factorial por partes y digamos ya cuando ya tenía el factorial de 5 nada más lo multiplica por 6, pero vean que es lo mismo porque yo voy básicamente haciendo 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6. Entonces el algoritmo hace exactamente eso mismo porque, bueno, el algoritmo principal no hay mucho que analizarle, básicamente recibe un número y lo manda a la función. La lógica dentro de la función es que sencillamente recibe ese número como X, digamos si fuese 6, lo recibe como 6, y lo que hace es que le dice a psint, iniciando desde el número 1 hasta el valor de X, en el caso de X siendo 6, pues de 1 hasta 6, con paso 1 a hacer. Entonces vean que desde el número 1 hasta X, es decir, 6 veces si fuera 6, 8 si fuera 8, hace la variable factorial que tenía un valor inicial de 1, obtiene el valor de factorial multiplicado por inicio. Inicio siendo el contador. Entonces vean que, por ejemplo, en la primera iteración siempre va a ser 1 por 1, porque en teoría el primer número en factorial es 1. Entonces 1 por 1 me va a dar 1. El siguiente paso en el cálculo de cualquier factorial mayor a 1 va a ser 1 por 2, ¿cierto? Luego va a ser ese resultado, que habría sido 2, por 3, que nos da 6. Luego el siguiente paso sería ese resultado, que sería 6 multiplicado por 4, y así vamos poco a poco. Entonces, vean que esa lógica se aplica acá. Yo transformo esa lógica de fórmula a psint haciendo que me haga esos cálculos de multiplicaciones sucesivas desde 1 hasta x. Entonces, vean, nuevamente es factorial con su valor inicial de 1 multiplicado por el paso del contador. Luego va a ser ese resultado multiplicado por 2, luego va a ser ese resultado multiplicado por 3, ese resultado multiplicado por 4, ese resultado multiplicado por 5, hasta llegar al valor final de x, donde multiplica ese resultado por x y obtenemos en factorial el valor de factorial. Richard me dice, profe, el factorial de 0 es 1. ¿Ese algoritmo lo podría calcular? Ah, se me olvidó preguntarles eso, pero es una pregunta muy interesante. ¿Por qué creen que el algoritmo sí lo puede calcular? ¿Qué ocurre si x es 0? Véanlo acá. Vean la lógica del algoritmo. Está bien pensado para precisamente resumir en caso de 1 y de 0. En caso de 1 es muy fácil, porque en caso de 1 lo que hace es 1 por 1 y listo. Pero en caso de 0, ¿por qué es que el algoritmo sí detectó que en caso de 0 el factorial es 1? Dylan me dice, por x. Ajá, pero ¿por qué por x? Recuerden que si yo le digo que calcule el factorial de 0, x es 0. Si x es 0, ¿por qué al final me reporta que el factorial de 0 es 1? Dylan me dice con paso 1. Ajá. Pero ¿por qué así? Richard dice porque tanto la variable factorial como inicio valen 1. Sí, no, ok, sí, sí. Sí, pero recordá que... No, sí, de hecho sí. Sí, 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 tenés razón. Porque si digamos, x obtiene un valor de 0. Entonces, como factorial es 1, factorial siempre comienza en 1. Al caer acá en el para de factorial, recuerden que factorial es modificado solamente por este para. Y precisamente como dice Richard, inicio también es 1. Entonces, para inicio siendo 1 hasta 0, con paso 1 a ser, nada, porque ya la variable fue excedida. Entonces, como el límite era 0 e inicio ya comienza en 1, psaint no hace nada y me devuelve factorial siendo 1. En caso de que factorial x sea 1, pasa algo similar. Lo que pasa es que entra una sola vez. Es decir, esto se ejecuta como si fuera una sola secuencia. Porque llega con inicio siendo valor de 1 hasta 1 con paso a 1 ser.
factorial obtiene su valor de 1 multiplicado por inicio, que también es 1, es decir, en factorial se convierte nuevamente en 1, acaba el para, inicio aumenta en 2, 2 es mayor que 1, y entonces sale y devuelve nuevamente factorial siendo 1. Por eso es que indiferentemente de 0 o 1, psint me va a estar contestando bien. La única excepción acá sería si yo tiro un valor negativo. Pero nuevamente, un valor negativo, en teoría, no debería ser parte del cálculo de un factorial. Eso ya es otro asunto. Pero podríamos incluso, ¿verdad? También poner una excepción. Bueno, una excepción no, poner un manejo de excepción similar al que vimos. De hecho, ni siquiera similar. Podría ser incluso mucho más sencillo. Acá podríamos hacer un control para que para que num no sea negativo. ¿Cómo harían ustedes eso? De paso, ya que estamos por acá, veamos validaciones. ¿Cómo se asegurarían ustedes de que el usuario no pueda estar ingresando un número negativo? Esto yo sé que sí lo saben hacer. Ya lo hemos hecho. Es más, para los proyectos lo han tenido que hacer varias veces. Sí me están escribiendo. No sé si es que nada más no me dieron pelota. Si hay alguien que me está escribiendo, porfa, levántame la manilla para yo saber si no, pues bueno, yo lo modifico y continuamos. Richard me pregunta cuál era la pregunta. Una sencilla validación acá para asegurarnos de que el número al cual calcular el factorial sea siempre uno positivo. Ahora me dice, no entendí la pregunta, me lo repite, porfa. Ok, vean que yo les dije acá, ¿verdad? Que bueno, el algoritmo está bien construido, incluso para 0 y para 1, y para cualquier número superior, por supuesto. Pero si yo tiro un número negativo, me va a decir que el factorial siempre es 1. Entonces, yo les dije a ustedes, incluyamos una validación para que el usuario no pueda meter números negativos. Es más, hagámoslo de una manera aquí interesante, digamos, número a calcular el factorial, digámosle únicamente no se reciben, no pongámosle
únicamente se aceptan, pongámosle. Números positivos o cero. Ok. Richard me dice multiplicarlo por -1. Es una posibilidad, pero digamos, si siempre multiplicamos por -1, siempre va, si nos tira un positivo, nos lo va a convertir en negativo. Por otro lado, si nos tira un negativo, bueno, si lo metemos como en una condición que multiplique siempre por -1, entonces estaríamos asumiendo, por ejemplo, si el usuario nos pone -5, estaríamos asumiendo, estaríamos calculándolo como para 5, lo cual podría funcionar o no podría funcionar, funcionaría dependiendo del algoritmo, pero personalmente siento yo que es como que asume mucho, digamos, como que si el usuario me pone -3 para ver qué pasa y yo le contesto con 3, eh, se podría entender, el usuario dice, ah, ok, me lo transforma, pero digamos no fue exactamente lo que él contestó. Entonces, si yo lo que quisiera es nada más hacer algo como esto, decirle que números menores a 0 no se van a aceptar, ¿cómo lo haría? Él me dice un si no que valide nada más los números mayores a 0, exactamente. Japón me dice, podrías hacer una función con el código que te pasé de hacer espacios en celdas de números donde se pueda realizar una función muchas veces. Es que me cuesta el tema de reutilizar la misma función. Espacios en celdas de números. No recuerdo muy bien eso, Jafet. Me ocuparía que me recuerde. Con mucho gusto, sí, sí. Con mucho gusto yo podría hacer un ejemplo como una función llamando a varios subprocesos. Pero no recuerdo a qué te referís. Bueno, mientras que Jafet entonces me especifica así. Ahí, perdón. Voy entonces a modificar esto para que lo veamos exactamente. Yo puedo hacer, digamos acá, un repetir hasta que num sea mayor a 0. Y de hecho yo podría no complicarme demasiado, ya que yo ya le dije al usuario específicamente qué es lo que yo quiero. Yo podría entonces meter aquí un limpiar pantalla al principio. Como esto va a ser, estas son las primeras líneas de bienvenida al usuario, este limpiar pantalla en la primera entrada no se va a notar. Lo que va a llegar a ocurrir ahora es que si el usuario me ingresa valores no válidos, como cualquier número menor a 0, vean que lo que pareciera hacer el programa es como que se come el valor, no lo recibe. No es eso en realidad lo que está pasando. Lo que está pasando es que en realidad cuando ve acá que num tiene un valor menor a 0, entonces se devuelve al inicio del repetir y me limpia la pantalla e inmediatamente después me vuelve a escribir todo. Pero es como un efecto interesante que hace parecer que se está comiendo el evento. Ahora sí, vamos a ver. Can R cadena, num lógico cadena A. Este no fue el que me pasaste la vez pasada, o sí, o fue que me mandaste un correo nuevo. Es que no he revisado el correo, no sé si será eso. Ah, es que es un correo nuevo, ok, sí. Sí, porque este no fue el que me pasaste la vez pasada. Te lo envié, ¿cuándo? Hace no mucho. Ah, ok, es que fue por eso, pero no fue en el que me preguntaste la vez pasada de reducir las líneas. Porque en el que te contesté que usualmente reducir las líneas no siempre es como lo que uno busca, sino hay como diferente. Ese mismo. Este número.
Ah, ok, esto es una pregunta lógica. RSR de respuesta, me imagino. Para RS cadena. Luego hay una esperar tecla y borrar pantalla hasta que RSAN. Ah, ok. Opa. Ok. Número 5. Bueno, sea en mayúscula. Pero lo que está pasando está quedando. Opa, no. Opción finalizada. Ok, cierto. Tiene una esperar tecla acá. Voy a quitarle esto un momento. Vamos a ver. Richard dice, profe, hago un algoritmo que imprime una matriz en forma horizontal y luego la imprimo en forma vertical. De hecho, tenemos un ejemplo con eso. Voy a apuntar esto acá de Richard porque, bueno, primero estoy acá acá para acordarme que fue de Richard. Una FET, si ese dígito más números digita así en el orden de números según tamaño de número. Una longitud. Ah, ok, eso estás usando subcadena, ya entiendo. Los estás dividiendo, ok, ok, ok. Es en el mismo, en la misma, los parte por subcadena. Ah, ok, qué bonito. Ok, veamos la lógica ahora sí. A ver, acá en una cadena, pieza vacía, a cero, escribir número, leer num lógico. Ok. Ah, tiene la longitud de num lógico. Ok, es que los tienes definidos por aparte, pero son cadenas. No tiene longitud de num lógico, no tiene longitud de can. Menos, porque aquí le pasaste por encima a num lógico, fue lo que yo metí acá. Menos a. Está restando los espacios. Ok. Escribir L subcadena can 0A. Ok. Lo que querés es alinearlo. No te queda. Ujú. Pero me gustaría como reutilizar con muchas variables. Seleccionar los espacios, los nombres no juegan un rol importante. Lo que haciendo el código para luego mejorar. Pero al final no le cambié los nombres por pereza. Si te soy honesto, está un toque complicado de leer. Pero sí creo más o menos lo que estás haciendo. Lo que, si te soy honesto, no entiendo muy bien es la pregunta. Creo que de hecho entendí mal la pregunta del correo, porque lo que entendí que me estabas preguntando era cómo hacer como para meter menos líneas.
Y entonces lo que yo te contesté era básicamente diciendo, no te preocupes por eso, o sea, haz el algoritmo como puedas y luego las mejores optimizaciones usualmente son cuando uno quiere quitar los sí entonces innecesarios y cosas así. Eh, pero sí, creo que no entendí entonces muy bien la pregunta. Ahora, lo que me estás preguntando acá, bueno, aquí no hay subprocesos. Entendí que lo que querías era reutilizar subprocesos. No me jodas, lo importante, lo fui haciendo el código, no vamos a borrarlo, reutilizar con muchas variables. Ujú. Estás haciendo una subcadena desde el principio de can. No, pero, o sea, hay un nombre lógico. Opa, pero can. No, estás escribiendo un nombre lógico entero. ¿Qué función tiene can entonces? Can sencillamente lo estás borrando. Digamos, si can acá tiene un espacio vacío de longitud, aquí tenemos, le metemos una cadena con varios números. Entonces llega y memoriza la longitud de los números. Acá le borra la longitud de los números. En este caso, ya que los números son más largos, A quedaría con un número negativo. Entonces, acá de 0 a negativo. Esto sería para cuando la cadena es más larga que los números que ingresamos. Entonces ahí no le borraría todos los números, sino que le borraría como un chonquillo, digámosle. Eh, a ver, te voy a ser honesto, no, no entiendo qué es lo que estamos haciendo. O sea, entiendo la lógica, pero no entiendo cuál es como el objetivo. Los números, sí, 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 pero la cosa es reducir líneas, es utilizando el código con múltiples variables. El objetivo es ordenar celdas, pero ordenarlas como. Es que digamos, acá yo estoy enviando varios números en una cadena. No es un vector. Lo que estás haciendo es básicamente agarrar otra cadena carácter y le estás cortando la cantidad de caracteres de otra cadena. Que se vea cuadriculado y ordenado en una matriz. Es que si vos querés que un algoritmo, que una impresión sea cuadriculado y ordenado en una matriz, digamos haciéndole un padding, para eso puedes hacer cosas diferentes o decís en una matriz, sin que el número afecte el tamaño. Ok, vos estás diciendo que esto es una sola celda. Es que para eso puedes hacer ¿Vos viste el ejemplo que yo puse una vez de un según, de una impresión con según? No, ok, te lo voy a enseñar. Solo que no recuerdo la verdad si lo escribí, entonces voy a agarrar. No, fuck, arreglos. No, agarremos. Agarremos esta. Bueno, este era así. Puedes hacer algo como esto. Ve, digamos, esta matriz cuando yo la ejecuto. Ve incluso acá. Vamos a modificar esto. Pongámosle azar. Pongámosle 100. Pongámosle menos 100.
Ve que acá entonces, indiferentemente de los números que queden, me quedan centralizados. Aquí, bueno, lo estoy haciendo con números, pero en teoría funcionaría también con cadenas, porque recordad que una impresión depende de la cantidad de caracteres. Entonces, digamos, ve que acá yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 caracteres impresos y me queda alineado con el número menos 90, que también tiene 1, 2, 3, 4, 5 caracteres impresos. Entonces, lo que ocurre aquí es básicamente esto. La cantidad de caracteres que uno va a imprimir en un número depende de la longitud del número, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en un número, ¿tenemos algún número de... No, de 0 a 10 positivo? Opa, ¿qué pasó ahí? Curioso, ¿qué está pasando ahí? Quitemos esto. Algo debía haber ahí traveseado mal. Ah, no. Ah, es que es una matriz nueva. Ah, este fue un algoritmo que habíamos modificado y lo guardé modificado. Qué raro y yo, ¿verdad? 9, 9, 0, ok. Hagámosla, hagámosla 9, 9 igual. 8, 8, 8 y 8. Hmm. Bueno, no importa. No, no me voy a poner a corregir eso, porque igual lo que te quiero enseñar es nada más acá el padding. Lo que quiero es que me tire un número positivo. Acá, hagámoslo así, aunque no haya negativos. Ok, entonces, ve digamos que en este caso, ¿verdad? Opa, tenía que ver con el padding. Bueno, no importa, ahorita me fijo en eso. Ve que acá, por ejemplo, el cero es un solo dígito. Si yo escribo, como teníamos las instrucciones de escritura, ¿verdad? Que él me iba escribiendo celda por celda y nada más era cierra y abre y cierra, paréntesis cuadrados. Si yo escribo 0 y cierra paréntesis cuadrados, me habría escrito 3 dígitos. Me habría escrito el abre, 0 y el cierra. Mientras que acá me escribiría 4 dígitos. Abre, 8, 9 y cierra. Y es ahí donde la cosa se empieza a desfasar. Digamos, velo acá. Vamos a modificar acá esto. Si yo llego y lo escribo como normalmente lo escribiríamos, ¿ves? Es aquí donde empieza a pasar. Ve acá el 0 y se desfasa con todos los dígitos más grandes. Entonces, yo puedo hacer un sí y entonces para que sea como más directo a partir de cada de mayor nivel. Pero cuando ustedes van a utilizar más dígitos, cuando hay una posibilidad de que nos salga, digamos como hasta 3 dígitos, pueden utilizar la función de longitud. Entonces, digamos, no, más 5 ahí porque sí. No, igual no me tiro nada. Mm, qué curioso que con el negativo se me desfase, nada más. Ah, metámosle un caso adicional. Ahí está. El desfase era por la longitud de dígitos. Ok, entonces, ve acá, por ejemplo, lo que está pasando, ¿verdad? La asignación de la matriz es como ya la conoces, que llega, ¿verdad? Y hace un azar, esto no debería existir ya. Hace un azar, ¿verdad? Entonces le asigna un valor aleatorio de 0 a 99 y le resta 100 indiferentemente de qué. Entonces nos va a quedar negativo. De hecho, hagámoslo más bonito. Ah,
sí, le va a restar un valor aleatorio ahora. Entonces ahora es más como aleatorizado el número que nos va a salir, positivo, negativo o lo que sea. Por eso no nos está saliendo positivo ahora que lo pienso. Pero bueno, ve acá que la impresión, ¿verdad? Llega y, bueno, matriz, bla, bla, y me va a imprimir. Entonces, ve que es una impresión normal. Reng, call, de, esto debería ser hasta 9, ¿verdad? No, 9, 9, ok, sí. De 0 hasta 8 va a ir imprimiendo cada una de las partes de la matriz, pero ve que la impresión le aplicamos una condición de según, donde decimos según la longitud de matriz, reng y call hacer. Sin embargo, ve que hacemos convertir a texto el valor de matriz. ¿Por qué? Porque como es una matriz de tipo entero, topamos con el problema de que, o sea, ya continúo. La idea era reutilizar algo así con múltiples variables que entren en un lógico. Podrías poner la parte que ordena espacio y número, no lo veo bien. Ok, esto. Sí, digamos, ya iba a esto. Es que primero quería como acomodar el ejemplo. Sí, yo te entiendo. El problema que es lo que me gustaría aprender es a reutilizar eso mismo, pero si se escoge usar, no sé, variable X o V o C, se ingresa el mismo subproceso. Como de una impresión, digamos. Ok, entonces digamos, hagamos algo como esto. Bup. No definida. Algo modifique mal. 40. No. Ah, por supuesto. Ahí está. Entonces, si a lo que te referías era eso es lo que podemos hacer. Vos nada más llegas y haces un subproceso para impresión de matrices. Yo al mío le puse imprime matriz que recibe una variable m. Ve que la variable m yo la trato como una matriz en la impresión, donde hago exactamente lo mismo. Ve que son exactamente las mismas líneas de código, solamente que adaptadas a un subproceso. Según la longitud de convertir a texto lo que hay dentro de m, renglón y columna, que dependen de las variables, de hecho deberían estar en mayúscula por concordancia. O al revés, en realidad. Por si yo las prefiero así, la verdad. Es más bonito. Según la longitud de convertir a texto m, renglón y columna, puse, puse al revés, renglón y columna, ¿verdad? Que llegue y me escriba. Entonces, dependiendo de la longitud, si es de longitud, si lo que si el dígito que voy a escribir es de longitud 4, o dígito no, el número, en realidad tiene una longitud de 4 dígitos, entonces que me lo escriba normal. Pero si tiene una longitud de 3, que lo escriba normal, pero le agrego un padding de un espacio a la derecha, si es de 2, normal, pero padding de 2 espacios, 1 igual, pero padding de 3 espacios. Y así queda entonces todo bien centralizado. Esto obviamente, como les digo, se puede utilizar también con palabras. Si esto fuera, hace unos días creo que lo habíamos hecho, pero digamos algo como así. Modifiquemos matriz para que sea cadena y que reciba, no sé. mm, Bueno, hagámoslo así sencillo.
convertir a texto, entonces ahora lo que va a recibir son las variables normales. La ventaja de hacerla de una matriz cadena es que puedes entonces quitar el convertir a texto, porque ya esto de una vez va a ser una cadena. O es más. mm, Bueno, que psint o no. Ah, porque la longitud no va a dar. Ok, ahí está. ¿Ves? Entonces ve que es exactamente lo mismo, pero ahora lo hice con cadenas de diferente variabilidad. Lo hago así, lo hago con azar, porque como es una matriz tan grande, si no, estamos hablando de que tendría que ingresar todas las palabras yo. Pero igual, lo hice así como para ejemplificar. Ve que igual los números tirados por azar los convertimos en una cadena. Entonces, el principio es lo mismo. Vamos a ver. Es del famoso algoritmo burbuja. No, no, esto no es burbuja. Es como cambiar múltiples veces la longitud según varias variables. ¿Ah? Cambiar múltiples veces la longitud según varias variables. No, porque ve que yo aquí no estoy. Burbuja es diferente. Burbuja lo que hace es ordenar. De hecho, Burbuja también lo habíamos visto. No sé si estuviste en esa sesión. Burbuja lo que hace es que compara sucesivamente varias variables en un vector y las va acomodando. Entonces se llama burbuja porque dependiendo del orden en el cual ordenes, los valores van a ir o flotando hacia arriba como una burbuja o hundiéndose para abajo como una piedra. Entonces al final el vector, perdón, queda completamente ordenado. Esto es sencillamente una condición para yo agregar un padding en PSIN. De hecho, esto no, ni siquiera lo tienen que hacer en otros lenguajes de computación, porque la mayoría de lenguajes de computación tienen opciones para agregar padding. Así se llama padding. Digamos, si vos buscas acá, por ejemplo, no sé, Java left padding. Ah, pongámoslo como en imágenes. Él te va a tirar. Bueno, es que no sé si, si saben inglés, pero se llama padding en realidad porque lo que se refiere es a ese como espaciocito que se mete. También hay para C++, que es lo que van a ver. Entonces ustedes buscan acá, ven, Stack Overflow viene al rescate y les enseña cómo hacer padding. Um, ¿Qué más? No, no sé. A ver. Ah, bueno, sí, entonces, digamos, ya me acordé en qué era lo que había quedado que te quería terminar de decir. Esto en realidad es como una versión customizada que nosotros hacemos en PSInt, porque PSInt no tiene una función para padding, en la cual nosotros le metemos nuestro padding personalizado al valor. Entonces, en realidad no es burbuja porque ve que no estás ordenando. Ve que yo acá, yo no estoy ordenando los valores. O devolvámonos a cuando lo teníamos con valores puros. Ya, ¿verdad? No, retrocedí demasiado más bien. Ah, ok. Ve que acá los valores no están ordenados. 0, menos 92, 5, no tiene ningún orden. Yo lo que hago es que cuando yo voy a imprimir un valor, antes de elegir cómo quiero yo imprimir ese valor, yo le digo a PSInt, ok, analíceme ese valor, ¿verdad? Ese valor que usted obtuvo de matriz en la coordenada rankCall, analícelo y me lo convierte a texto. Una vez convertido a texto, quiero que me diga qué longitud tiene esa cantidad de dígitos. Entonces, digamos, comencemos con el primero, que tiene un valor de 0. La longitud es 1.
Como la longitud es 1, caemos en el caso 1, que el caso 1 me escribe, abre paréntesis cuadrados como cualquier otra opción, me escribe el valor como cualquier otra opción, aquí está 0, pero luego le digo a ese 0, agréguele 1, 2, 3 espacios vacíos antes de escribir el cierre paréntesis cuadrados y ve lo que aquí está, 1, 2, 3 espacios vacíos y cierra. En el siguiente caso, cae menos 92. Me lo convierte a texto y me le cuenta la cantidad de dígitos. 1, 2 y 3. Ok, caemos entonces acá en el caso 3, donde me escribe el paréntesis, me escribe el valor, menos 93, menos 92, y luego le agrega el padding de un solo espacio vacío que está acá. Y entonces así yo me aseguro de que indiferentemente de cuál sea el valor que yo voy a tener aquí metido, me le va a estar escribiendo un total de, serían 4, 5, 6, si no me equivoco. Sí, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ajá. Me estaría escribiendo entonces un total de 6 caracteres para que todo me quede bien alineado. Me dice, yo puedo hacer una que cambien las palabras, como lunes, martes, miércoles, etcétera. Como que cambien. Vos podés alinear lunes, martes y miércoles. Si lo que querés es cambiar carácter por carácter, ya tendrías que meter una lógica diferente. Tendrías como que utilizar las subcadenas y analizar, buscar, digamos, obtener subcadena, por ejemplo. Es que creo que tampoco estuviste en esa. Hubo una sesión en la que en la que hice un algoritmo que detectaba una subcadena en específico. Entonces detectaba un carácter específico en una cadena. Entonces lo que hacía era recorrer la cadena y cuando encontraba el carácter, decía si lo encontró. Ay, perdón, Jared. Jared y Jafet. Yo no estoy hablando, hay otro Jafet. No, 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 perdón, es que leí mal. Dislexia, se llama eso. Perdón, Jared, y perdón, Jafet también. Bueno, no, entonces, Jared, no sé si vos estuviste esa vez. Que sí, digamos, para darte una idea. Déjame ver, es que creo que lo tengo, pero no lo tengo como ya lo tenía modificado para eso. Lo que pasa es que no quiero dejar a Richard también, de hecho. Allá está confundido entonces. Perdón. Richard me dijo eso. Ya los confundí a todos. Perdón, eso es demasiado feo, mis disculpas. El famosísimo burbuja. Sí, no, Richard, ese, no sé si recuerdo. ¿Vos estabas, Richard, cuando vimos burbuja? Es que estoy tratando de correr precisamente para volver a tu duda acá. Entonces, por eso no he sacado como los otros algoritmos. Pero bueno, si querés podemos ver burbuja. Pero déjame. ¿Dónde era que lo teníamos? Estudiantes. Detección número en cadena. Esta era como la versión básica de. Entonces, acordate que este lo que hacía era. Escribía un número entero, entonces 5. No. ¿Cómo era que hacía este entonces? Tempest 3. Ok. Este detectaba el 3. Entonces, digamos como por ejemplo, ve que yo acá, yo meto una cadena y me la parte y me la va reportando toda. Pero cuando yo meto un 3 en esta cadena, eventualmente detecta que hay un 3. Entonces, yo puedo quitar esto para que no me reporte la fragmentación de la cadena, pero ve que digamos, acá no me va a hacer nada. Si hago exactamente lo mismo y eventualmente meto un 3, me detecta que hay un 3. Entonces, si vos lo que quisieras es hacer esa modificación carácter por carácter, lo que puedes hacer es eso. Desde 0 hasta la longitud menos 1, a una variable temporal le metes la cadena, una subcadena, perdón, de resp i. Esto efectivamente lo que va a hacer es recorrer toda la subcadena porque ve que i va a ir desde 0 hasta el final de la cadena, ¿cierto? De la cantidad de caracteres. Cuando vos haces subcadena de una cadena y le limitas la longitud al mismo número, digamos subcadena 00, subcadena 11, subcadena 22, lo que haces es devolver ese carácter en esa posición en específica. Entonces, ve que yo lo que hago es evaluar si ese carácter que obtuve es igual a el carácter que estoy buscando. Si yo estoy buscando, por ejemplo, A, y digamos que yo quiero modificar todas las A's,
por... Ah, ok, eso lo hace un poco complicado ahora que lo pienso, porque psint no tiene... Hmm, interesante, sí, porque psint no tiene una manera, no tiene como una función inversa, entonces tendríamos más bien que hacerlo al revés, tendríamos que hacer algo así como definir cadtemp como cadena. No, de hecho no, hagámoslo desde arriba. 820, bueno, no voy a, ok, ok. Burbujas como ordenar, ok, y ¿quién es el que me había preguntado esto? Este había sido, ah no, había sido Jafet. Ok, hagamos algo, Jafet, porque de hecho, para no dejar a los demás tirados. Lo que a mí se me ocurre es, ¿verdad? Te lo voy a decir rapidito para poder atender a las otras dudas. Y si nos sobra tiempo, volvemos y trato de travesearlo yo. Lo que se me ocurre es, una vez que encontrás el carácter que querés modificar, como PSIN no tiene una función inversa de subcadena, lo que puedes hacer es obtener en una variable, le metes la subcadena desde cero hasta el valor i donde encontraste, o bueno, anterior a i donde encontraste a. Entonces, digamos, si a es el tercer carácter, entonces le metes a la cadena desde cero hasta uno, sería así, por eso es el tercer carácter, entonces sería cero y uno. Ajá, los caracteres desde cero a uno a la nueva variable cadena. Una vez que haces eso, entonces creas la nueva cadena. No, ocuparías otra variable, entonces donde estés guardando más bien el resto de los caracteres. Básicamente la estarías partiendo a la mitad. Entonces, metes desde i más uno hasta el final en la otra subcadena. Entonces luego agarras la cadena original, en este caso resp, y le metes una combinación, le asignas una combinación de la suma de la primer subcadena con lo que sea que vayas a modificar a. Digamos que vas a modificar a por b, entonces modificas a por b y luego le sumas el resto de la subcadena. Eso sería, espero que me hayas entendido, eso sería más o menos como, ahí lo puedes travesear, es similar a lo que yo hice, digamos, sería así como, esta no, ¿verdad? Digamos, a la variable temporal donde vas a meter la primera parte de la cadena sería desde i, perdón, desde 0 hasta i menos 1, a la segunda parte entonces le tendrías que asignar i más 1, perdón, 1 más 1, no, i más 1, hasta longitud de la cadena de resp menos 1. Y luego entonces lo que haces es que a resp le asignas el primer fragmento de temp más b más el segundo fragmento de temp. Por ahí va la cosa. Déjame ver nada más cómo estamos con nosotros. Burbujas como ordenar en cascada números. Similar. Lo puedes ver de una manera como similar. Y si quisieras analizar todo el abecedario letra por letra, eso en PSIN sería un dolor, porque en PSIN tendrías que hacerlo casi que manual, o bueno, dependiendo de lo que estés haciendo, podrías hacerlo con el código AXI. Si vos buscas el código AXI, eh, puedes agarrarte de ASCII, perdón, siempre lo digo al revés, de ASCII, y ver, digamos, como los valores de las diferentes letras. Entonces, por ejemplo, si vos querés una letra mayúscula, vos puedes ver acá decimal. Entonces vos ves acá que decimal A es desde 65 hasta Z90. Pero eso es un poco complejo porque ve que no están pegadas. Digamos, si vos lo que quieres es asegurarte de que haya solamente mayúsculas o minúsculas, no lo puedes hacer con un solo dígito porque ve que, por ejemplo, las mayúsculas no están adyacentes a las minúsculas. Las minúsculas están acá, comienzan a partir del 141. Pero puedes jugar más o menos como con esa lógica dependiendo de qué es lo que quieras hacer. Y, ok, nos queda media hora. Podemos ver burbuja, pero
déjenme acá atender la duda de Richard. Richard me ha dicho, profe, haga un algoritmo que imprime una matriz en forma horizontal y luego imprime en forma vertical. Ok, ¿querés que se imprima, Richard, toda la matriz como si fuera un vector, básicamente? Eso es bastante sencillo en realidad. Podemos hacerlo con esta misma. Me dice cuadrada. Pero ¿cómo se puede escribir en PSINT el número en específico que se asocia a una letra? Tendrías que comparar la letra directamente. Digamos, y ya voy, Richard. Nada más, vamos a acá rápido. Vamos a ver. Por ejemplo, 42, hagámoslo. No coinciden los tipos. Ah, qué molesto PSINT. Era, ok, convertir a número. Yo creo que lo hacía, ¿verdad? Convertir a texto R. Me parece que así era como era el asunto. Digamos, metámosle. Ah, sí, si no me equivoco. A cadena. Pero es un carácter. ¡Ah! Ok. ¿Cómo era que en PSINT se obtenía el código ASCII? ¿O será que ya no se puede? Estoy casi seguro. Registro de cambios. ¿O no? No me digan que es que ya no se puede. Pero estoy casi seguro que yo sí lo hice una vez. Fue para un proyecto, creo, de hecho, que tenía cuando estaba llevando. Mm, Oh, no, solo te convierte por esos números que hablan en texto, es decir, si quieres una palabra, lo tendrías que hacer una lectura de carácter por carácter y darle el tratamiento que te guste. Qué extraño. Y estoy casi seguro que sí. De hecho, de que no me tira error solamente cuando lo ejecuto. Me dice Jafet, hablo en ASCII, pero ¿cómo se puede escribir en PSINT el número no específico se asocia a una letra? ¿Ah? ¿Cómo se puede escribir en PSINT el número específico se asocia a una letra? Es que puede hacerse, es que digamos, estoy tratando de hacer la evaluación. Digamos, lo que quería era poner de límite B mayúscula. Velo acá. B. Aquí está, B mayúscula es 42. Entonces lo que quería era que cuando ingresara A, que no lo hiciera, pero no me lo está convirtiendo. Me está diciendo que no representa un número, lo cual es cierto.
Qué raro que ya no quiera. De verdad estoy casi seguro. Porque digamos, en otro lenguaje sería así, sencillo. Nada más ustedes pueden, él hace la conversión, él entiende. Tiro texto, concatenar, subcadenas, minúsculas, mayúsculas, longitud, aleatorio, pasar, trunca, tan. Qué raro. De sí. Les quedé mal. Voy a tener que investigar más sobre esto si quieren para poder volver con esa duda de Richard. Pero sí me parece muy extraño eso, cadena. Codelet. Igual como les digo, ¿verdad? Bueno, de PS interlimitado y a veces lo cambian y hacen cosas así extrañas. Qué raro, es que de verdad no es por ser necio, pero qué picado quedé porque yo recuerdo haber trabajado con convertir a número en PSIN para ASCII, convirtiendo recibe una cadena de caracteres que contiene un nombre y devuelve una variable numérica con el mismo. ¿O será que tiene que ver con el perfil? Dice, no. Mis disculpas ahí, Jafet. Habría que investigar para ver. El problema es que como tenemos tiempo limitado y me dedico a investigar, mis disculpas ahí. Igual. Cuadrada, me dice Richard. Richard, pero cuadrada, ¿verdad? O sea, cuando te referís que la imprima horizontal y vertical, te referís que la agarre la matriz cuadrada y la convierte como si fuera en un vector. Porque si es cuadrada, yo no la puedo escribir vertical o horizontal. Digamos, ve como, por ejemplo, esta matriz que nosotros tenemos acá, la matriz va en dos direcciones. Va en dirección tanto horizontal como vertical. Entonces, si vos me decís que lo que querés es escribir esta matriz en vertical y en horizontal, sería como que yo escriba todos estos números en horizontal o que los escriba todos en vertical. ¿Es eso lo que quieres ver? Que cambie filas por columnas y luego columnas por filas. No, de hecho no, porque la lógica se mantiene por ser cuadrada. O sea, que haga algo como esto.
Solo que ahí se desfasó completamente porque está imprimiéndolas al revés. Mm, Vamos a esto. Algo así, digamos. Ahí básicamente lo que hicimos fue como un flup. Le hicimos un flip ahí a la matriz. Ajá. Eso es, digamos, básicamente cambiar la lógica. Te explico entonces lo que hice. Ve que este es básicamente el mismo subproceso de impresión, pero lo que hicimos fue que simplemente, ¿verdad? Recorrimos la matriz igual, por renglón y por columna, pero la imprimimos en orden, ¿cómo decirlo? No inverso, sino, digamos, alterando, tratando las matrices, perdón, tratando los renglones como columnas y tratando las columnas como renglones. Entonces, ve que ahora lo que hacemos es lo que tomamos para el padding en cuenta, pues tiene que ser lo que vamos a imprimir. Entonces, por eso es que ahora se nos desfasó todo, porque no puede ser la matriz según renglón y columna, sino que tiene que ser la matriz según la columna y el renglón, ¿cierto? Porque es lo que vamos a imprimir ahora. Entonces, ahora imprimimos, bueno, igual según el padding, la matriz, pero avanzando a lo largo de las columnas según los renglones. Entonces, ve que igual, como no cambiamos el orden de los paras, en realidad esta matriz no lo notamos porque para PS es casi instantáneo, pero ve que donde normalmente habríamos impreso en esta dirección, ve que ahora avanzamos a lo largo de columnas, pero escribimos las columnas como si fueran renglones. Entonces ahora avanzamos a lo largo de esta dirección, lo cual es bastante curioso. Digamos, veámoslo un poco más gráfico para que sea más interesante. Estamos aquí en esperar, ¿qué puede ser? 50 milisegundos quizá. Sí, sí, 50 suena bien. Velo acá. Así nos imprimió la primera matriz. Y ve cómo nos imprime la otra. No, me imprimió en misma dirección. ¿Por qué? Mm, Más a lo largo de col. Ah, no, sí. Perdón. Ahí fui yo que me confundí entonces. La impresión es igual, es a lo largo de las columnas, pero ahora las columnas las escribe como si fueran renglones. Es la cosa. Sí, sí, sí. Para imprimir de esa forma más bien habría que... Ah, no. No, si estoy bien. Es por donde metí yo esto. Creo. No. Qué bonito se ve, sin embargo. Qué chido. Eh, bueno.
No importa. Detalles de si los ángeles son hombres o son mujeres, como dicen por ahí. Pero sí, ve que la lógica es esa, es sencillamente imprimir la misma matriz. Podríamos modificar la matriz, pero sería básicamente un desperdicio de tiempo. Si podemos agarrar la misma matriz e imprimirla con las columnas como si fueran renglones, vamos a hacer exactamente eso mismo. Y ve que fue lo que hicimos. Al alterar el orden, y porque recuerden que yo les dije, ¿verdad? Siempre en una matriz la primera coordenada se va a referir a el renglón y la segunda a la columna. Entonces, cuando yo invierto los contadores, yo estoy invirtiendo precisamente esa impresión. Entonces, ve que acá, digamos, 00 siempre se mantiene como 00. Pero cuando yo voy a escribir 01, cuando 0 cuando 01 yo lo mantengo concordante con las coordenadas reales de la matriz, me va a escribir el 4, que es lo que se encuentra en la celda de renglón 0, columna 1. Pero cuando resulta ser que yo invierto eso, en vez de estar escribiendo 01 y escribo 10, el 4 se me viene para acá abajo. Porque vean que dicho y hecho. 4 en realidad sigue siendo la coordenada 01. Pero como yo invertí renglón y columna, ahora más bien la coordenada 01 me la va a leer como si fuera 10 y me la escribe aquí abajo. Entonces igual ocurre acá con esto. Cuando col es 1 y reng es 0, vean que acá es 1 y acá es 0. Entonces, para escribir el 22, lo que ocupamos más bien es que sea al revés. Ocupamos que el renglón sea 1 y la columna sea 0. Dicho y hecho, cuando él ya dio toda una iteración de columnas y renglón es 1 y columna es 0, normalmente me estaría escribiendo acá el 22, la coordenada 1, 0, pero como invertimos las coordenadas en la impresión, 1, 0 me lo interpreta como 0, 1 y me lo escribe aquí. Me lo escribió de segundo. ¿Sí me entienden lo que estoy tratando de explicar? A veces me dicen, hay palabras reservadas en programación como C++ o algo así que se puedan usar en la consola CMD o terminal de Linux. De hecho, cuando estén trabajando en Intro a Progra con C++, casi todo lo van a hacer en la consola. Entonces, pues sí, ahí van a ver interfaz y cosillas así, no las empiezan a... Déjenme ver. En Intro Pro, no, en Intro Program no ven interfaz todavía, sino es como hasta mediados de intermedia, si no me equivoco, que empiezan a ver interfaz. Algo así como Dotpad en C++, pero no hablo de usar C++, usar la consola. Sí, sí, ok, sí, usar el CMD. Eso no lo ven, la verdad. O sea, sí formas para ustedes hacer, obviamente, programas que trabajen con ya la computadora y todo, y hacer cualquier cantidad de loqueras. Pero eso no se empieza a ver como hasta más adelante. Entonces, sí, para eso van a tener que esperar. Gracias, pero me dice Richard. Sí, con muchísimo gusto, Richard. Y, opa, ¿qué está pasando aquí? Ok. Eh, Genial, ok. Bueno, con gusto, o no sé. Dejé a alguien, siento que alguien me había preguntado algo más. Bueno, no sé, ¿a quién dejé votado? Estoy casi seguro que alguien me había preguntado algo más, pero no recuerdo qué era. Porfa, que me... Ah, ver burbuja. Ah, ok, quieren ver burbuja, sí. Veamos burbuja entonces. No, no, sí. Burbuja lo teníamos.
Burbuja, entonces, es sencillamente un algoritmo de ordenamiento. Entonces, digamos, si yo hago un vector de 5 celdas, él lo que hace es que, digamos, este vector que tenemos acá original, me lo acomoda 3, 10, 26, bla, 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 en orden, ¿verdad? Entonces, la lógica de burbuja es la siguiente. Bueno, acá tenemos, ¿verdad? Vect uso, C, N, control y burbuja como enteros. Tenemos que la variable burbuja la inicializamos en 0. Nos pregunta que cuántas celdas y eso nos lo lee en N. Y utilizamos N para inicializar el vector. Entonces, por eso ahí vimos, ¿verdad? Que cuando yo le dije que 5, me inicializó un vector de tamaño 5. Tenemos entonces que luego al vector se le van a estar asignando valores aleatorios de 1 a 50, azar 50 más 1. Y aquí es donde comienza la lógica de burbuja. Vamos a separarlo acá un poco. Ah, no, esto es la impresión, perdón. El vector original hace la impresión con un sí. Aquí es donde tenemos ya el asunto. Ya, separaban así. Ok, entonces. Bueno, no sé si quieren ver la lógica gráfica de burbuja. Ok, vamos a verlo en breve. Entonces, si yo tengo un vector como este, vamos a meter un par de figurillas. Usualmente les cuesta menos entenderme cuando uso figurillas. ¿Qué se me hizo? Aquí está. Vamos a poner acá vector en la coordenada X y vector en la coordenada X más 1. Vamos, no sé, 45, 21, 65, 80, 85. Ok. Entonces, la lógica de burbuja es la siguiente. Si yo quiero ordenar este vector de manera ascendente, es decir, desde el número menor al mayor, y yo tengo que ir haciendo este ordenamiento paso a paso, porque soy una computadora, yo básicamente lo que tengo que hacer es comparar cada celda con la anterior para ya sea elevar el número más ligero o hundir el número más pesado. Yo personalmente siento que es más fácil hundir los números más pesados. Entonces, digamos como por ejemplo, donde vamos acá, yo comparo la celda 0 con la celda 0 más 1. ¿El 45 es mayor al 21? Sí. Eso quiere decir que el 21 debería estar antes al 45, ¿cierto? Entonces, yo llego, quito el 45, tengo que recordar que aquí está el 45 en algún lado, meto aquí el 21 y acá yo tengo entonces que meter el 45, que lo tengo memorizado. Ok. Comparo, ¿45 es mayor a 65? No, entonces no hago nada más. Paso a comparar la siguiente celda. 65 es mayor a 80. No, entonces voy bien. 80 es mayor a 80. No, voy bien. 80 es mayor a 85. Sí, entonces hago lo mismo y sigo comparando. 80 es mayor a 456. No, voy bien. 456, ajá, hago lo mismo. Bueno, en este orden. Y así vamos hasta llegar al final. Vean que sin embargo ocurre algo interesante, ¿verdad? A pesar de que yo ya llegué al final, no quedó completamente ordenado. Yo me aseguré que en esta primera iteración una de las celdas hubiese quedado en su orden específico, que es el 456. El 456 debe ir en la última celda porque es el valor más pesado. Entonces, tenemos que burbuja tiene que repetirse básicamente por cada una de sus celdas, tiene que estar recorriendo
todas sus celdas. Entonces, básicamente, un tiempo exponencial el que tiene. Entonces, ese es el primer detalle que necesito que entiendan del algoritmo burbuja. Por cada una de sus celdas yo tengo que estar recorriendo todo el vector comparando. El segundo detalle es básicamente la lógica ahora con variables es la siguiente. Cuando yo encuentro una celda que yo necesito alternar con la otra, yo necesito guardar el valor en esta, digamos acá, cuando esté comparando el 51 con el 2. Si yo tengo aquí un 51 y acá yo tengo un 2, yo tengo que agarrar uno de estos dos valores y meterlo en la burbuja. Entonces, digamos, si lo hacemos como lo hacíamos antes, yo agarro el 51, lo meto en la burbuja y luego agarro el 2 y sobrescribo lo que había en el vector X. Luego de haber hecho eso, yo puedo sacar el 51 de la burbuja y sobreescribir X más 1. Entonces, si ven acá ya la lógica escrita en PSInt, primero que todo vean que tenemos dos paras. Los dos paras son precisamente por lo que yo les dije aquí, eso, acá, que tenemos que recorrer todo el vector de burbuja. Pero lo tenemos que recorrer por cada una de las celdas. Entonces el vector de control lo que hace es asegurarse de que por cada una de las celdas vamos a estar recorriendo todo el vector. La razón por la cual es n-2 es por la siguiente. Recuerden que un vector, ¿verdad? Se recorre hasta n-1. Pero recuerden que burbuja, ahí ya me enteré el error. Burbuja compara la celda actual con la siguiente. Entonces, cuando yo comparo la primera celda, la comparo con la siguiente. Luego, cuando comparo la celda 1, la comparo con la celda 2. Cuando comparo la 2, la comparo con la 3. Y así vamos, y así vamos, y así vamos. Cuando llegamos a la penúltima celda, ocurren dos cosas. En primer lugar, cuando yo comparo la penúltima con la última, yo ya me aseguro que yo ya comparé todas las celdas. Porque ya estoy comparando la penúltima con la última. Cuando yo llego a la última, yo ya no tengo con qué compararla adicionalmente, porque es la última, no hay n+1, sino que es hasta n. Entonces ocurre lo siguiente. Primero que todo, como les dije, ya llegar a la penúltima celda me asegura a mí que el vector yo ya lo comparé todo. Segundo, si yo pongo a recorrer hasta la última celda, si yo trato de comparar esta celda con la siguiente, PSInt me va a tirar error porque me va a decir que está fuera de rango. Entonces, primero hay que hacer ese -1. Segundo, la razón por la cual es -2 es precisamente, bueno, es porque se le agrega, en realidad, de hecho, eso es por el cual es el -2. Es por esto, recuerden que nosotros dimensionamos ese vector con tamaño n, ¿cierto? Entonces, eso nos agrega un -1 adicional, porque recuerden que todo vector se recorre hasta -1, porque si este es un vector de tamaño 5, las celdas van a ir de 0 a 4. Entonces, digamos, ya tenemos el -1 original, pero tenemos que agregarle otro -1 debido a lo que les acabo de explicar aquí, de que yo tengo que llegar hasta la penúltima celda. Entonces, el primer -1 es porque recuerden que aquí vamos de 0 hasta el número anterior al tamaño del vector. Digamos, este vector es un vector de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es un vector de tamaño 9. Entonces, eso quiere decir que aquí vamos de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí está el primer -1, hasta la celda 8. Y el segundo -1 es porque nos tenemos que detener en esta celda. Entonces, esto en realidad básicamente hasta -1, -1, que es básicamente lo mismo que decir -2. Y el vector de control también es hasta -2 porque yo puedo recorrer hasta -2 y eso me va a asegurar que el vector ya está completamente ordenado. Es la misma lógica. Cuando yo voy ordenando celda por celda, recorriendo todo el vector, para cuando yo ya estoy en este punto, yo ya tengo asegurado que tengo todo el vector ordenado. Ahora, la lógica de ordenamiento es la siguiente. Es bastante sencilla. Vean que yo voy entonces nuevamente recorriendo todo el vector, ¿verdad? Desde C0 hasta n-2. Pero resulta ser que si el vector usu en la celda C es mayor a vector usu C más 1, igual a como se los expliqué aquí, entonces psint yo le digo que agarre lo que hay en C más 1. Bueno, aquí lo hicimos un poco diferente como yo lo hice, pero vean que la lógica es la misma. Agarre lo que hay en C más 1 y métalo a burbuja. Es decir, esto es como que yo agarre
yo agarro acá el 2, lo copio y lo pego en burbuja. ¿Ok? Quitemos esto. Copio y lo pego en burbuja. Luego agarre el C más 1 y le asigna lo que hay en C. Entonces, yo agarro lo que hay en el C más 1 y le asigno lo que hay en C, que es el 51. Es decir, yo traigo este 51 para acá. Luego llega y dice, a vector uso en C, asígnele lo que hay en burbuja. Entonces yo agarro lo que hay en burbuja y lo meto acá. Y dicho y hecho, vean que ya nos quedaría ordenados. Aquí yo básicamente lo que hice fue esto. Metí aquí el 2 y el 51 lo metí acá. Entonces se asegura que los valores se vayan acomodando poco a poco, hasta llegar al final. Dicho y hecho, ven que indiferentemente del vector, siempre me va a quedar ordenado. 13, 23, 49, bla, bla, 13, 17, 23, 41 y 49. Burbuja yo usualmente lo uso en PSINT. Ustedes por lo general no les enseñan burbuja en PSINT. Yo lo uso para practicar la lógica de arreglos. No es el mejor algoritmo de ordenamiento, como les dije, ven que tiene que recorrer en tiempo exponencial, tiene que recorrer por cada una de sus celdas todo el vector. Entonces no es el mejor algoritmo de ordenamiento, pero funciona. Funciona muy bien para vectores pequeños. Para vectores muy, muy, muy largos, de miles y miles y miles de celdas, va a ser un poco más lento. Ahí ustedes podrían estar utilizando otros algoritmos de ordenamiento, pero eso lo van a ver después. No tienen que preocuparse por eso. Jafet dice, ¿podrías pasar ese código de burbuja para analizarlo mejor? Sí, claro. Solo que lo tengo que pasar por partes porque Webex no me deja pasar mensajes muy largos, me los corta. Primera parte, segunda parte, tercera parte. ¿Qué tal vamos entonces? ¿Alguno quedó con alguna dudilla o algo? Gracias, con muchísimo gusto, Jafet. Si alguien me está escribiendo, porfa, levánteme la mano para yo saber. Ok. Bueno, me parece entonces que podemos ir cerrando por hoy. Me alegra que al final lo pudo haber provecho. Estaba un poco preocupado al principio cuando vi que se estaban conectando tan poquillas personas. Yo, uff, hoy, hoy no van a haber muchas dudas, pero bueno, me imagino que es por eso, porque ya estamos cerrando Cuatri. Entonces, bueno, espero les haya gustado, ¿verdad? Nos estaríamos viendo nuevamente el sábado, también a las 7, para seguir practicando o cubriendo cualquier dudilla ahí que tengan, que puedan tener. Voy a buscar eso del carácter con ASCII, porque estoy casi seguro que si había una forma. No les voy a mentir, llevo mucho de no hacerlo, porque hace mucho nadie me pregunta hacer eso en PSINT. Por lo general, a la gente no le interesa hacer eso en PSINT. Entonces, debo admitir que parte de mí tiene la duda de que no sé si más bien estoy confundido con cuando llevé intro a Progra y lo que estoy acordándome era de C++. Pero estoy casi seguro que no, pero estoy casi seguro que yo recuerdo haber usado la función convertir a número para.
Entonces voy a buscarlo y el sábado les traigo la respuesta de si eso fue que lo cambiaron, que yo me estoy confundiendo, o más importante aún, si se puede o no se puede hacer en PSInt. Les recuerdo igual, ¿verdad? Como siempre al final, que las sesiones quedan grabadas y se suben a el canal de YouTube. Entonces, se sube, bueno, en un periodo de 48 horas, no significa que dura 48 horas, sino que es como el tiempo límite, porque a veces hay problemillas para subirlo, a veces hay problemas de conexión, a veces YouTube tarda mucho convirtiendo el video, etcétera. Entonces la van a poder ver en algún punto entre hoy y mañana, ahí subida en el canal de la cátedra. Pero recuerden que también el canal de la cátedra tiene otras tutorías de otros cursos, tiene otros recursos, tanto de este como de otros, para que ustedes puedan también estar viendo y practicando y orientándose ahí. Entonces, por supuesto, Jared, con muchísimo gusto. Muy buenas noches. Mira, Fetenpai, ¿qué pasó? ¿Por qué van tan en carrera? No sentí que fuera 4 meses. Ah, eso fue por coronavirus, más que todo, Jafet, porque sí, usualmente no iríamos tan a la carrera. Eh, de hecho, este cuatrimestre se supone que era el más largo, el cuarto. Lo que pasa es que, bueno, no sé si supiste que el periodo de matrícula anterior se extendió. Nosotros, a mí me dio risa porque cuando estábamos iniciando este cuatrimestre fue por ahí de la fecha en la que normalmente estaríamos haciendo los exámenes. O sea, los primeros exámenes del cuatrimestre. Entonces todo se corrió para atrás un montón. Para adelante, bueno, sí, como sea, se corrió. Y tras de eso, pasa que como no hay exámenes, ahora ustedes les ponían proyectos les pusieron proyectos adicionales para reemplazar el hecho de que no iba a haber exámenes por las cuarentenas. Pero resulta ser que esos exámenes abarcaban temas que en un periodo normal no habríamos visto. Entonces teníamos que correr. O sea, no fue que estuvieron mal, porque sí estaba en el cronograma, ¿me entienden? Lo que pasa es que sí, usualmente se abarcaba un poco más a lo largo del cuatri, entonces hubo que correr un poco más, yo tuve como que correr un poco más con los temas, hubo varios ejemplos que no pudimos ver, entonces básicamente lo que pasó fue que quedó en un orden diferente porque las primeras semanas tuvimos que correr viendo los temas y ahora más bien que ya vimos todos los temas, nos quedan estas últimas semanas en las cuales ya no tenemos temas nuevos para ver, pero lo que se supone tenemos que hacer es de repasar cualquier hueco que a ustedes les haya quedado. Entonces, por eso es que usualmente ahora yo estoy iniciando las sesiones de una manera más informal. Normalmente ya tendríamos como, bueno, yo ya tendría como un plan estructurado de qué se iba a ver. Y usualmente lo que nos quedaba de práctica eran las semanas anteriores al examen. Yo usualmente trataba de asegurarme de que la semana previa al examen quedara de práctica y luego seguíamos. Y vieran que encajaba muy bien con todo el cuatrimestre, cerrábamos muy bien, pero ahora nos pasó al revés. Ahora más bien no hubo semanas de práctica y ahora todas las semanas de práctica quedaron como para este último pedacito del cuatri, estas últimas 3 semanas. Entonces, coronavirus la verdad nos ha sacado a todos, nos ha desfasado a todos. Entonces, bueno, aunque a mí me gustó mucho ver tantos proyectos de Progra, es más práctico. Tengo que admitir que es cierto. A mí lo que me ha parecido incómodo ha sido eso, el cómo hemos tenido todos como que adaptarnos a un nuevo horario, pero a mí me parece muy bien que haya más proyectos porque es más práctico. Para todos los cursos de programación, yo siento que es más provechoso para el estudiante. Entonces, la verdad yo concuerdo con vos, porque en un papel no se puede, sí, sí, no, y no solo no se puede inspirar, no, sino que no ejemplifica como a full la verdadera experiencia de programar. Entonces, sí, yo concuerdo con vos. Mi único, digamos, como problema ha sido eso, el tener que adaptarme al nuevo como ritmo, pero sí. Ojalá fueran los cursos de informática más así, como este, porque hace una mejora de las habilidades, sí. Pero bueno, entonces, voy deteniendo ya la grabación. A menos, bueno, ¿alguien tiene alguna duda más de la materia? Para que eso quede también en grabación. Ya les pregunté, pero igual, por si acaso. Doy un último chance, que me levante la mano si a alguien se le ocurrió algo. Pues me dice que no. Y bueno, no, nadie más levanta la mano, entonces voy a acabar aquí la grabación.